Bien, recibimos al doctor Guillermo González. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre es un placer tenerlo con nosotros y más cuando se acerca, ¿no? Ya estamos en la víspera casi de el tercer ejercicio nacional de protección de la vida ante situaciones de multiamenaza. Pero a propósito, me permite solo hacer un breve comentario. Con esto de las motos, ¿verdad? Con esto de las motos es una situación realmente que debe preocuparnos a todos. Y ahorita me decía Fran, que aquí del equipo de trabajo nuestro, motociclista supuestamente irrespeta señal de alto, impacta contra otra moto y su acompañante, Keilin Azucena Bustillo Duarte, pereció en cuestión de segundos. Esto acaba de ocurrir, ¿verdad? En la noche fue, ¿a qué hora fue? No sabes, no precisamos la hora, pero fue por la noche, pues. Abraham Ezequiel Villachica es que conducía el vehículo de 2 ruedas. Con la pareja viajaba un niño de 18 meses, fíjense ustedes, aparentemente hijo de ambos, el cual resultó lesionado. El accidente ocurre en los semáforos de Las Palmas, hasta donde llegaron forenses del Instituto de Medicina Legal para retirar el cuerpo. Y generalmente los que mueren es gente joven que tiene futuro, gente joven que deja también niños en la orfandad. Hay que hacer una conciencia, no podemos seguir viendo de manera impasible, ¿verdad?, cómo estos muchachos y estas muchachas y los niños están pereciendo. Hay que tener más responsabilidad. Y yo creo que la policía ha hecho un gran esfuerzo, y perdóneme, doctor, que le robo un momento. La policía ha hecho un gran esfuerzo porque ahí los vive controlando, los detiene, les retira la moto cuando no tienen la documentación completa, pero ha sido como una peste lo de las motocicletas. Yo estoy clarísimo que es el transporte popular y que juega su papel fundamental en esto, pues, porque la gente rápidamente se compra su motocicleta y va a su trabajo, se la rebusca, qué sé yo, pues, pero también hasta en el campo, ¿verdad? La gente ha sustituido al caballo por la motocicleta, pero hay que tener mucho cuidado. Lamentamos este accidente, pues, y lamentamos los que han fallecido, y ojalá que este niño, pues, sobreviva y pueda tener una vida, desarrollarse en la vida. Bienvenido, doctor. Gracias por permitirme este comentario breve, ¿no? Muy buenos días. Muchísimas gracias por, como siempre, invitarnos aquí para tener esta conversación contigo y con nuestro pueblo para que hablemos de ese tema casualmente que está dirigido a eso, a proteger la vida, ¿no? Proteger la vida. El tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas, y una amenaza es no ser precavido. Sí, una amenaza. ¿Me explico? Tal vez al final tocamos alguno de estos temas que creo que es muy relevante, muy relevante. Muchísimas gracias, Alberto. En efecto, pues tenemos ya casi 2 meses y medio de estar preparándonos para el día de mañana. Estamos prácticamente a menos de, cerca de 24 horas de realizar el tercer ejercicio nacional. Pues sí, tenemos más de 2 meses y medio que hemos venido en todo el país preparando las condiciones para este ejercicio. Y como te he explicado en otras oportunidades, cuando decimos prepararnos, significa desde reconocer el momento en que vamos a realizar el ejercicio, y el momento en que vamos a realizar el tercer ejercicio es cuando ya iniciamos la fase más cruda del periodo lluvioso, que este año ha sido un poco deficitario, pero que eso no niega que estamos también en el periodo donde los fenómenos meteorológicos, llámese huracanes, son digamos, las fechas en que más nos han llegado los huracanes, nos han golpeado, y frente a los cuales siempre tenemos que estar preparados. Te estaba escuchando y en efecto todo este preparativo ha significado una movilización nacional, ¿verdad?, que parte del hecho de completar los planes comunitarios. Quiero decirte que prácticamente ya tenemos, yo diría muy cerca del 100% a nivel nacional de tener en todos los barrios, en todas las comunidades, los planes comunitarios actualizados. Y esto es una buena noticia porque nos habíamos propuesto hacerlo en todo el año y sin embargo estamos terminando el tercer trimestre y estamos llegando a esa meta que nos habíamos propuesto. En ese esfuerzo, Alberto, y ahí es donde viene el concepto de la preparación, ¿quiénes han estado involucrados? Fundamentalmente han estado involucrados nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional de todo nuestro tendido político. Correcto. Nuestros compañeros militantes a nivel nacional que tienen muy claro eso que estabas diciendo, ¿no? Que hay que ser precavido, que hay que prepararse, que hay que estar, digamos,
día a día con nuestra gente conversando sobre estos temas, se han volcado durante todos estos meses precisamente a trabajar en los barrios, en las comunidades, en primero organizar, ¿verdad? O completar la organización comunitaria donde por alguna razón, ¿verdad?, no estaba completa, y luego hacer el proceso de actualización de los planes comunitarios. ¿Qué importancia tiene tener un plan comunitario, Alberto? Y desde ahí comienza el concepto de la preparación. El concepto de preparar el plan nace de reconocer cuáles son los peligros a los que están expuestos. Y uno dice, pero si eso ya lo sé, ya lo conozco. Precisamente cuando me voy a montar a una moto uno dice, ya conozco los peligros. La pregunta es el segundo momento. ¿Cómo actúo de manera precavida para evitar que tengamos alguna afectación si ocurren los eventos? Por ejemplo, tenemos familias que viven muy cerca de cauces, tenemos familias que viven muy cerca de las riberas de los ríos, tenemos familias que viven en las pendientes, ya sea en las zonas periurbanas o en nuestras montañitas, pues, ¿verdad? Y de todos es conocido que cuando vienen los periodos lluviosos o cuando nos entran estos huracanes, casi siempre están acompañados de muchos días de lluvia y eso hace que los terrenos se pongan fangosos, se aflojen y vienen lo que se llama los deslizamientos. La gente te puede decir, pero eso ya lo sé. Sí, la pregunta es ahora, ¿cómo te preparas para actuar en caso que eso ocurra? Y eso es precisamente la esencia del plan comunitario. Es decir, cómo actúas como persona, como familia, como comunidad, para que se dé una situación como esa. Recordad que tenemos en nuestra memoria histórica lo que pasó en el Casita. Sí, claro. Es decir, la gente te podía decir, pues sí, esto ya lo he visto, estos temporales ya los he visto, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es, ¿qué haces? Entonces, para eso también en las comunidades vienen algunos elementos que son importantes del plan. Bueno, ¿cómo nos avisamos? ¿Vos te imaginás que en el 98, ¿verdad?, desde que hubiéramos tenido alguien, digamos, además de la Felicita Celedón, ¿verdad?, que clamara y que avisara a las comunidades, ¿vos crees que no hubiéramos evitado muchas muertes? Claro. Si de verdad hubiéramos tenido un gobierno que estuviera comprometido con nuestra población, no se hubiera movilizado para evitar todas estas cuestiones. Pues eso hoy, ¿verdad?, precisamente el concepto es que la comunidad comience a prepararse, a decir, vamos a suponer que comenzó la lluvia desde las 6 de la tarde y ¿qué haces a las 2 de la mañana si el río se creció y comienza la inundación o comienza el deslizamiento? ¿Cómo le aviso a mis vecinos, ¿verdad?, a la gente que está ahí? Porque, Alberto, también tenemos que reconocer que, bueno, a veces la gente se acuesta cansada y se duerme y no se da cuenta. Mira, yo te podría contar cantidad de anécdotas de gente que me ha dicho, ¿verdad?, que eso es cierto, doctor. Yo me he despertado y de repente me despierto porque la mano... El agua. Y me doy cuenta que ya estoy inundado, ¿verdad? Entonces, la gente dice, tener un sistema de alerta. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿No? Pero, ¿cuántas vidas se han salvado precisamente por eso? Hace más o menos un mes tuvimos una tormentita que entró y ahí tenemos las imágenes. Nuestros compañeros y compañeras ahí en Ochomogo, de la alcaldía de Potosí, junto con un equipo de jóvenes, ¿verdad?, que nosotros hemos estado asesorando, han creado un sistema de alerta. Vieras qué bonito, a las 2, 3 de la mañana, toda esa gente desplegada, avisándole a sus vecinos que venía la posibilidad de que el río creciera, que el Ochomogo creciera, y cómo la gente se pone a resguardo. Ahí estamos hablando del plan comunitario, ¿verdad? Eso es muy importante. No estamos hablando, Alberto, de una cosa sofisticada. Es lo que hay que hacer en el hogar, lo que hay que hacer en la comunidad, cómo reaccionás, cómo te avisás, a dónde te vas en caso que haya cualquier situación. Entonces, eso es el plan comunitario que ahora poco a poco nuestra gente ha venido comprendiendo, entendiendo, y eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ah?, porque hay que practicarlo. Claro. Alberto, esto es como un partido de béisbol o un partido de fútbol, ¿ah? Vos te lo pones en tu mente, cómo vas a actuar, cómo te vas a mover, ¿verdad?, frente al enemigo. Aquí, ¿quién es el enemigo, entre comillas? O el adversario. El huracán. El huracán, el fenómeno. La lluvia, la inundación, el fenómeno, el temblor, ¿verdad?, el deslizamiento, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo le gano? ¿Cómo le gano, verdad?, a que no me afecte? Ahí la ganancia es la protección de la vida, la integridad de las personas, inclusive. Nosotros estamos ya avanzando a la etapa de decir cómo proteger también tus pocos trapitos, tus pocas cositas que tenés.
porque lo puedes hacer. No es para menos, porque es la vida de la gente, es la vida Eso de la familia. Eso es parte de la vida también. A ver, una familia que con sacrificio tiene un televisor ahí de esos pequeños ahí arriba. La pregunta es, ¿cómo lo protege? ¿Por qué se le debe perder? Los colchoncitos que tienen en la cama, ¿qué hace? Ponerlos en alto, ponerlos en algún lugar, ¿verdad? Porque claro, lo primero es la vida. Pero si al mismo tiempo puedes proteger algunas cosas, hay que hacerlo, Alberto, porque eso es parte de ese concepto de la vida. Pues bien, hemos desde que comenzó el año avanzado en esa tarea, en esa hermosa tarea, diría yo, en la cual, aparte de nuestros compañeros y compañeras de nuestro tendido político, hemos tenido que se han volcado una juventud, ¿verdad?, que es prácticamente, yo diría, el otro elemento, el otro motor de nuestra revolución, volcada en las comunidades, desde los colegios, ¿verdad? Más de casi 300.000 líderes estudiantiles volcados, apoyando a sus comunidades, a sus familias en la actualización de estos planes, ¿verdad? Y al mismo tiempo actualizando los planes de seguridad escolar, que eso es muy importante. Recientemente, inclusive esta tarea la hemos completado con visitas a las universidades, ¿verdad? Para el día de mañana hay 63 universidades que están comprometidas a participar, han organizado sus brigadas, ¿verdad?, en los centros universitarios. Vieras qué bonito que se ha venido inclusive diversificando el concepto de brigada. Ahora hay brigadas para primeros auxilios. Inclusive ahora, este año, también comenzamos a trabajar a nivel nacional lo que llamamos la Brigada de Atención Psicosocial. Ese componente, Alberto, es un elemento que va a ser muy importante de aquí en adelante. Toda situación de crisis te lleva a un momento que te desequilibra, ¿verdad?, emocionalmente. Claro. Los niños, las madres, los ancianos, las mujeres, es decir, es normal. Entonces, aparte de venirse entrenando para estas líderes, hay que también tener preparado un contingente de compañeros y compañeras para dar los primeros apoyos emocionales al momento de una crisis, ¿verdad? Al momento hemos capacitado a más de 1.500 muchachos y muchachas en todo el país que han venido apropiándose de la forma de cómo brindar esas primeras medidas de atención psicosocial que son tan importantes a la hora de una crisis. No existe una crisis en la cual no haya, digamos, un impacto emocional en la persona que la sufre, en los familiares, eso que tú estabas diciendo, ¿no? Es decir, el accidente que ocurrió anoche no solamente son las personas involucradas directamente en el accidente, ahí tenés la familia, ahí tenés los amigos, ahí tenés inclusive el otro que chocó con la moto, y también la familia de esas personas que al final, ahí vos te das cuenta que es una cadena, ¿verdad?, de pérdida de integridad física, ¿verdad?, de la persona, pero también emocional, económica, de salud, en fin, una serie de implicaciones que tiene una crisis que debemos aprender a manejar, y eso es precisamente lo que vamos a ver mañana en el ejercicio a nivel nacional. Yo quiero hacer un paréntesis a propósito de lo del MITS, porque no solamente ocurrió la tragedia, sino que Felicitas Celedón avisaba al señor que estaba en la presidencia en ese momento, y aquel señor, de acuerdo con los relatos, pues estaba divirtiéndose y se reía, decía que no era posible. Y la tildó de loca. La tildó de loca. Y después, para la cereza del pastel, se robaron la ayuda, imagínense ustedes. Si es que, bueno, pues es historia patria esa, pero la verdad, pues se robaron la ayuda. No, igual que lo hizo Somoza con el terremoto, ¿verdad?, que hizo un comité de emergencia y se robó la ayuda. Y bueno, en las tragedias se aprovechan ahí los gobiernos que no tienen esa sensibilidad para con la gente. Pues no hay que olvidarlo, pues yo creo que había que mencionarlo. Ahora, doctor, sí, ha hablado de esa parte de los estudiantes, ha hablado del tendido político, pero también están los comités municipales, ¿no?, que esos juegan también un papel importantísimo, esto, ¿no? Así es. Pero usted siempre ha dicho, y se me quedó grabado, lo he acuñado, de que el primero que da la respuesta es el que está en el barrio. Así es, así es. Antes de que se organice así todo, el primero es el mismo barrio. Precisamente el mismo caserío. Precisamente por eso es que hago mucho énfasis siempre en estas comparecencias, comienzo por ahí. Porque, como hemos dicho en múltiples oportunidades, cuando decimos SINAPRED somos todos. Correcto. En efecto, estamos hablando que desde ahí comienza SINAPRED, ¿ya? Y la gente lo dice con orgullo, ¿verdad?, de todo ese proceso de preparación familiar
todo ese proceso de preparación comunitario. Quiero comentarte inclusive para que pasemos al ámbito municipal que desde el año pasado hemos comenzado un proceso de que en aquellos lugares que nosotros llamamos puntos críticos, no solamente tener organizada la comunidad, sino tener brigadas comunitarias de apoyo para las situaciones de crisis. Y Alberto, hemos tenido una respuesta increíble. Dentro de todos esos puntos críticos, que a nivel nacional son alrededor de unos 2.100, nosotros tenemos aquellos que llamamos puntos críticos rojos, es decir, que tienen altísimo riesgo, por distintas razones, por inundación, por deslizamiento, por terremoto, por lo que sea. Entonces, nuestro presidente y la compañera Rosario nos han orientado que hay que fortalecer precisamente esos lugares. ¿Cómo lo estamos haciendo? Preparando ya no solamente las brigadas municipales, que eso ya lo tenemos en todo el tendido nacional. Ahora estamos hablando de brigadas comunitarias, es decir, un conjunto de compañeras y compañeras que están organizados en la comunidad, ¿verdad?, que están comprometidos con su comunidad, las cuales hemos venido entrenando gradualmente, ¿verdad? Hemos venido también articulándolas con todo el tendido comunitario, inclusive con el ámbito estudiantil, porque es muy importante, la escuela es parte de la comunidad. Claro. Pero hasta donde hemos venido avanzando, también inclusive las venimos equipando. Es decir, nosotros ya no solamente tenemos brigadas municipales equipadas, pues que de repente son las que más conocemos, y ahí las vemos a la hora de cualquier situación. Ahora tenemos alrededor de unas 180 brigadas comunitarias equipadas para poder responder a la hora de cualquier circunstancia. Y nos hemos propuesto como meta, ¿verdad?, que de aquí a los próximos meses, equipar todos aquellos que nosotros tenemos catalogados como comunidades de altísimo riesgo. ¿Por qué? Precisamente por ese concepto. ¿Dónde debe estar más fortalecida la respuesta? A donde está el problema. ¿Me explico? Entonces, si tenemos familias preparadas, si tenemos comunidades preparadas, y si además tienen su brigadita entrenada y preparada, pues ya tenemos el primer frente de respuesta. Ese frente obviamente no se descuida, pues ni se deja suelto. Eso es precisamente lo que le da fortaleza al ámbito municipal. Porque entonces, si tenemos a nivel municipal, todo el equipo, el Comupreda articulado con sus instituciones, y tiene en sus bases barrios y comunidades preparadas, organizadas y equipadas, hombre, pues ya tenemos otro municipio. Ya es otro nivel de enfrentar situaciones. Y precisamente, ¿qué es lo que ha venido haciendo nuestro gobierno? Esto, fíjate bien cómo son las cosas y cómo de manera integral se ha venido avanzando en el desarrollo. Cuando nosotros estamos hablando de esto a nivel comunitario, si vos articulás otros esfuerzos nacionales, te das cuenta cómo el Ministerio de Salud también tiene ese concepto en la comunidad y sus brigadistas de salud, ¿verdad?, y las actividades que hay. Ayer estaba Gustavo hablando del tema del dengue y cómo se está abordando toda esta temática. Todo eso tiene una base comunitaria y eso es muy importante. Pero también hay que comprender que nuestra Policía Nacional trabaja hasta ese nivel y tiene su tendido, ¿verdad?, y los compañeros barrio por barrio, colegio por colegio, trabajan el tema de la seguridad ciudadana. Entonces te das cuenta que hoy estamos hablando de otras comunidades que tienen también presencia del Estado, presencia del gobierno, acompañamiento del gobierno, y esto permite entonces organizar mejor las actividades y organizar mejor la respuesta. Ahora vos has visto cómo los colegios están prácticamente en los 4 puntos cardinales del país. Entonces esas comunidades están articuladas también a su escuelita, ¿no?, a su instituto, y el instituto tiene preparados a sus muchachitos para cómo responder ante cualquier situación. Y en algunos casos los institutos también tienen brigadas estudiantiles. Entonces vos te das cuenta que hoy tenemos una sociedad totalmente distinta. Es decir, el esfuerzo de nuestro gobierno, ¿verdad?, está enfocado precisamente a trasladar a los ciudadanos no solamente la idea de cómo hacer las cosas, sino también los mecanismos, los recursos, las capacidades. Vos ves hoy, digamos, también a nuestro ejército, ¿verdad?, también en todo el tendido nacional, y cada vez que en estos ejercicios los ves involucrados junto a su pueblo, ¿verdad?, porque también son parte del pueblo, acompañándolo en todas estas tareas. Vos ves a la naval en las costas, acompañando el esfuerzo
¿verdad? De los pescadores, de la gente, ¿verdad? Que también se prepara para todas estas cuestiones. En esta preparación también vamos involucrando, ¿verdad? Para terminar ese capítulo de la parte comunitaria, inclusive hasta las iglesias, pues, porque esto es muy importante. Y nosotros nos hemos venido teniendo reuniones con los pastores de muchas de las denominaciones, y ellos están involucrados desde sus comunidades hasta ellos como organizaciones apoyando todos estos esfuerzos. Inclusive, este sábado, por ejemplo, tuvimos un encuentro en la Universidad Martín Lutero, ¿verdad? Donde aparte de encontrarnos con los estudiantes, tuvimos un encuentro virtual prácticamente a nivel nacional, ¿verdad? Y todos los compañeros en todo el país, en las minas, en el Caribe, en el centro, nos estaban escuchando y estaban poniendo atención a todo lo que significa ya los afinamientos del ejercicio que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, hoy estamos hablando de que eso que veníamos armando desde hace unos años, cada vez más viene teniendo mayor organicidad, mayor fortaleza, mayor cohesión, diría yo, que eso es muy importante. Sobre ese tendido, el campo municipal hoy encuentra un campo propicio de mejor articulación. Hoy tenemos más de 180 unidades de bomberos regadas en todo el país, que es el triple de lo que existía cuando entramos al gobierno. Esas unidades de bomberos en contacto con este tendido, los compañeros bomberos y bomberas, digamos, porque hay mujeres, muchas mujeres también, articulados con todo este esfuerzo comunitario, pues ya es otra historia, Alberto, ¿me entendés? Entonces es muy diferente. Los compañeros inclusive de la policía con sus distintas expresiones hoy, ya no solamente estamos hablando, sino también de las comisarías de la mujer, ¿verdad? Cómo se articulan también en este esfuerzo y cómo el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de mi Familia, que ha estado, digamos, hombro con nosotros en este preparativo, pues han estado vinculando, tratando de amarrar todos estos aspectos que tienen que ver con la preparación del ejercicio para el día de mañana. Sí, claro. Cuando regresemos, vamos a ir a la pausa. Quisiera que habláramos un poco de la relación entre lo que se espera en el pronóstico de lluvias y huracanes, y cómo nos preparamos, y después vamos al supuesto. Claro que sí. Mañana. Vamos a la pausa, ya regresamos. Doctor, ¿y cómo estamos con la información que ustedes tienen de INETER, verdad, acerca de la lluvia y todo esto? Pues todavía no hemos salido de la temporada lluviosa. Hemos tenido un impasse, digamos, luego la canícula y todo esto, que se han presentado algunos cambios en el comportamiento de la lluvia, pero no hemos salido del invierno. El invierno de repente trae bastante lluvia y eso hace que se saturen los suelos, las correntías, lo que ustedes saben, y ya tienen identificados los puntos. Que es lo que se espera. Y usted lo mencionaba al inicio del programa, es la temporada de huracanes. Yo creo que el supuesto también incluye algo en la costa del Caribe. Pero ¿cómo están en la relación ahí con lo que puede ocurrir? INETER ha estado informando de que sin lugar a duda, no solamente Nicaragua, todo el hemisferio norte está bajo la influencia del Niño, y esto implica pues un déficit de lluvia, ¿verdad? Que lo hemos venido sintiendo, ¿verdad? Ese déficit de lluvia inclusive se mueve, digamos, a la luz de otros fenómenos que también INETER ha estado señalando. Por ejemplo, el fenómeno del Niño ha estado acompañado de una mayor elevación de la temperatura en el Caribe, y esto hace que la actividad de los fenómenos meteorológicos en el Caribe, los huracanes, las tormentas tropicales, hayan estado más activos y están más activos. De hecho, ya vamos prácticamente por la letra P, ¿verdad? En los nombres que se le van poniendo los fenómenos. ¿Cuál es el punto? Que pareciera que por efecto del Niño y la proximidad de que el invierno del hemisferio norte se aproxima, una buena parte de esos fenómenos están agarrando más que para donde nosotros, para el Atlántico, y algunos de ellos más hacia el norte. Entonces, desde esa perspectiva, es posible que hasta que finalice el año sigamos observando ese fenómeno de déficit de lluvia, ¿verdad? A excepción que tengamos algunos de estos fenómenos del Caribe, ya sea, digamos, la vaguada, la entrada de una tormenta, que en estos tiempos pues no nos caería mal, desde el punto de vista que nos regaría los suelos, ¿verdad? Ojalá que si entrara, que sea benévola desde otras perspectivas, pero eso es lo que se espera. Claro, en el Caribe, digamos, posiblemente, aunque haya déficit de lluvia, se va a observar que lógicamente va a tener alguna lluvia, y eso es lo que ha mostrado INETER en sus mapas que nos ha presentado.
De cualquier manera, el tema aquí es estar atento a la hiperactividad que aparentemente hay en la zona desde donde se producen los huracanes. Claro. Para cualquier... Y precisamente este tercer ejercicio toma en consideración esos elementos. Porque ahí donde viene la contradicción, puede ser que estemos en un déficit de lluvia en el Pacífico y de repente un día de tanto se nos acerque uno de estos fenómenos meteorológicos que atraviese todo el país. Claro. Entonces no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Porque nadie puede poner la mano en el fuego para decir que ningún huracán va a entrar este año en Nicaragua. Lo mejor es estar preparado, ¿verdad? Precisamente la hipótesis que vamos a utilizar el día de mañana está en torno a que vamos a tener un evento, ¿verdad? Un fenómeno meteorológico que se nos acerca del Caribe, ¿verdad? Que entra ya en la parte media del Caribe, más o menos por Laguna de Perla, ¿verdad? Y que comienza a atravesar y que afecta principalmente a los municipios más cercanos a la zona, pero que atraviesa todo el Pacífico. Y que se acompaña, ¿verdad?, de un fenómeno geológico en el Pacífico, lo cual también ya lo hemos vivido. Recordemos Otto, ¿verdad? Que cuando Otto estaba entrando tuvimos aquel temblor fuerte. Entonces no es, digamos, fantasía que a la par de un fenómeno meteorológico también tengamos un gran temblor, ¿verdad? Entonces eso está propuesto en la hipótesis, y el temblor genera pues la posibilidad de un tsunami, y bueno, la idea es que la gente responda a ello. ¿Por qué también es importante esto? Porque los fenómenos meteorológicos también se acompañan de marejadas. Ya las hemos tenido. Recordemos Nate, cómo Nate nos bañó prácticamente todo Rivas, y eso fue por las fuertes marejadas que tuvimos. Incluso después de Iota, lo que pasa es que estuvimos hablando más del huracán. Correcto. Pero tuvimos unas marejadas importantísimas en Rivas posterior a la pasada de Iota que nos afectaron. Entonces nosotros tenemos, Alberto, que tener claro ese concepto de multiamenaza, que al final no solamente es pensar que existen, sino que pueden ocurrir de manera simultánea. Y eso es para lo cual tenemos que estar súper preparados. De aquí la importancia de lo que estabas preguntando. Si tenemos multiamenaza y que pueden ocurrir simultáneamente, la pregunta es cómo se responde con efectividad ahí en el Caribe, mientras en el Pacífico tenemos otra situación. Entonces, todos los 153 municipios tienen que estar volcados a un proceso de preparación que permita que al mismo tiempo estemos atendiendo 2, 3 situaciones que ya las hemos vivido, ¿verdad?, al mismo tiempo. Nosotros no podemos, ¿verdad?, descuidar, y ese ha sido, digamos, el mandato de nuestro presidente, el comandante Daniel. Hay que fortalecer todos los municipios, hay que darles capacidades, hay que sumar al esfuerzo de la familia todo lo que podamos hacer. Igual hacen las instituciones, es decir, el ejército, por ejemplo, con toda su capacidad, ¿verdad?, en las distintas regiones, a través de sus distintos comandos regionales, apoyarían cualquier situación inmediatamente de que se dé la alerta de que puede haber algo que trascienda las capacidades comunitarias, que trascienda las capacidades municipales, y estar de respaldo. Igual la policía, igual el Ministerio de Salud, igual inclusive las instituciones que tienen como misión el aseguramiento de todo lo que significa la logística para la vida. ¿A qué me refiero? Agua, luz, teléfono, carreteras, ¿me explico? Claro, claro. Porque esos son aspectos también que son parte, ¿verdad?, del estar preparado. A ver, de nada mal haríamos solamente prepararnos para sacarnos de la inundación, y la pregunta es, después ¿cómo comemos al día siguiente, ¿verdad? Claro, ¿cómo llevamos las medicinas? ¿Cómo llevamos la ayuda humanitaria? Tenemos que articular todos estos elementos, inclusive pensando que sean eventos que trasciendan las capacidades nacionales, y después prepararnos para cualquier situación. Por ejemplo, uno dice, pues bueno, pero vamos entonces a estar listos para hasta la ayuda internacional. Pues claro, porque para eso también hay que prepararse, Alberto. Recibir ayuda hay que prepararse, el aeropuerto tiene que preparar sus condiciones, aduana tiene que preparar sus condiciones. Por eso, a nivel regional, y cuando digo regional me refiero a Centroamérica, nosotros hemos sido vanguardia, ¿verdad?, en la cuestión de los ejercicios. Recientemente hubo un ejercicio en Panamá, y anoche conversaba precisamente con el director de aduana y yo le explicaba, mira, una cosa que no nos pueden dejar de reconocer es la capacidad que hemos venido desarrollando como país, y cómo el sistema de aduana hoy en Nicaragua facilita el tránsito, ¿verdad?, por el país de la ayuda humanitaria, que fue lo que se simuló en ese ejercicio en Panamá.
igual la policía, acompañando, prestando seguridad. Porque al final, Alberto, por eso es que somos un sistema, ¿ya? Es decir, cada institución pone en práctica su especialidad, pero lo hace de manera organizada, articulada, bajo un plan, bajo una directriz, bajo un mando, ¿verdad? Que en este caso sería el mando del presidente, orientando todas las distintas tareas que hay que realizar a la hora que se nos diera una situación catastrófica. Correcto, está previsto a las 10 de la mañana. Así es, así es. Te voy a dar algunas ideas de cifras que tenemos, ¿verdad? Hasta ayer teníamos que esperamos aproximadamente un millón de compañeros y compañeras a nivel de barrios, comunidades, lo que sumado a todo el esfuerzo del sistema educativo, estaríamos redondeando algo así como los 2 millones y poco, ¿verdad?, a nivel nacional. En un país con una población de 6.700.000 habitantes, que se muevan 2 millones de personas, Alberto, eso te lo diría con todo orgullo, no lo hace cualquier país. Eso es posible cuando existe una revolución como la que existe en Nicaragua, cuando existe una voluntad política como la del comandante Daniel, me explico, y la compañera Rosario, y todo un esfuerzo nacional volcado a seguirse preparando. Van a participar aproximadamente unos 9.000 escenarios, digamos, en barrios y comunidades. Inclusive 700 de ellos van a ser de orden mediático. Esto es muy importante también, porque es una forma que de los municipios se comienza a dar a conocer cómo es que se actúa, cómo se hace. No es solamente ver la imagen, es también ver qué está detrás de ese esfuerzo, porque eso permite también que nos vayamos reconociendo todos en ese esfuerzo nacional. Te decía que hay 63 universidades comprometidas en este esfuerzo, ¿verdad? Más de 400 iglesias, ¿verdad?, que se han volcado su esfuerzo. Tenemos prácticamente todos los mercados del país que van a estar involucrados, ¿verdad? En fin, vamos a ver escenarios de distintos tipos, escenarios de barrio, escenarios de zonas rurales, escenarios de deslizamiento, escenarios de enfrentamiento, de inundación, escenarios en las costas, ¿verdad? Inclusive los pescadores, ¿verdad?, que ya han venido aprendiendo la lección, especialmente en estos fenómenos meteorológicos, prepararse para todo este efecto de las marejadas. Recientemente tuvimos un fin de semana, unas marejadas, y les avisamos con tiempo, y qué hermoso ver, ¿verdad?, que los compañeros ya han venido incorporando ese concepto, que hay que proteger sus lanchitas, al final son sus medios de trabajo, de vida, ¿verdad? Y entonces todo eso es parte del esfuerzo nacional que vamos a ver mañana volcado en este ejercicio. ¿Y los planes familiares, doctor? Bueno, seguimos avanzando, Alberto, seguimos avanzando, ¿verdad? Ya tenemos casi 900.000 planes a nivel nacional. Te comentaba que a nivel prácticamente tenemos más de 10.000 planes comunitarios, es decir, vamos progresivamente avanzando. Quiero mencionarte, Alberto, muy importante, que además de todo este esfuerzo comunitario, ¿verdad?, de protección de la vida, también venimos trabajando como instituciones lo que llamamos los escenarios particulares y especializados. El día de mañana en en el Puerto Sandino, en las instalaciones de Puerto Sandino y en combinación con todo el poblado de Puerto Sandino, se va a hacer un escenario donde la hipótesis es que el temblor, ¿verdad?, que se dio en las costas del Pacífico afectó el oleoducto. El oleoducto, estamos hablando del oleoducto que nos traslada todo el petróleo desde Puerto Sandino hasta la refinería. Alberto, ese es un área estratégica para nuestro país. Estar preparados para eso es muy importante. Entonces ellos van a trabajar bajo la idea que el temblor afectó el oleoducto y eso significa peligro. Peligro de explosiones, peligro de incendios. Y entonces ahí van a actuar varias instituciones, INE, ¿verdad?, los bomberos, ¿verdad?, la EPN, la empresa de puertos, ¿verdad? En fin, todos muy bien articulados con su plan de respuesta para responder. Y la población, ¿verdad?, que ahí entonces tiene está bajo la idea de la particularidad de que se produjo un fenómeno, ¿verdad?, que ya no es tan directo del fenómeno natural, sino que ya es secundario el impacto del fenómeno sobre el oleoducto y que se tiene que proteger de los incendios. Alguien me decía, y no ser exagerado eso, Guillermo, y es que tenemos una mente corta. Recordemos que ya por el 2013 tuvimos unos incendios de los tanques ahí en Puerto Sandino. Hasta se quemó una de los vehículos de los bomberos. Que era me explico. Entonces, es muy importante que estemos preparados. Y yo he venido explicando que todo eso lo venimos haciendo de manera cada vez de lo más sencillo a lo más complejo.
Este tema de cómo enfrentar esas situaciones que son parte de nuestra vida cotidiana ha comenzado bajo el concepto de que puede existir ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, hemos tenido pipas que están transportando combustible que por alguna razón, algún desperfecto, tuvieron un accidente y que se provocó un derrame. ¿Cómo actuar frente a eso? Ya es algo que venimos prácticamente trabajando de manera articulada con un protocolo. Pero este año comenzamos con algo más complejo, ¿verdad?, que fue en Estelí, bajo la idea de que por un derrame una gasolinera estuvo a punto de explotar y cómo reaccionó desde el nivel nacional hasta el nivel local, ¿verdad? Y ahí vos ves cómo se articula todo el sistema para responder a eso. En el segundo ejercicio hicimos un símil de que había ocurrido algo aquí en la refinería, ¿verdad? Ahora nos vamos a Puerto Sandino, ¿verdad?, que es donde comienza el oleoducto, para atender esa situación. ¿Qué quiero decir con esto, Alberto? Que no solamente nos preparamos para el efecto directo del fenómeno, en la familia, en su casa, en su comunidad, también cómo puede afectar aspectos de la economía y en este caso todo el procesamiento del petróleo, que al final es un elemento estratégico para nuestra vida nacional. Tenemos que irnos preparando. Nuestro país cada vez va desarrollándose en distintos campos, ¿verdad? Igual que venimos haciendo, por ejemplo, que a la par de proteger la vida en muchas de las comunidades, también vienen ejercitando el cómo proteger sus medios de vida, que eso es muy importante. Ya hemos visto, en el segundo ejercicio vimos allá en el lado de Matagalpa, los ganaderos protegiendo sus vaquitas, a la hora de la inundación. Los vimos en el primer ejercicio aquí en Nindirí. Yo quisiera transmitir a nuestra población que esa es la forma concreta en que nuestro gobierno, con la responsabilidad que caracteriza al Frente Sandinista, con esa voluntad política del comandante Daniel y de la compañera Rosario de llevar estas capacidades hasta el nivel local, lo vayan, yo diría, en buen nicaragüense, lo vayan copiando, lo vayan percibiendo, ¿verdad? Que esto realmente, el ejercicio es más allá del hecho de hacer una evacuación de una casa, de un colegio, de un edificio. Implica toda una forma de actuación de todas las comunidades, de todo nuestro pueblo, respaldado por nuestras instituciones de gobierno y de manera ordenada para proteger la vida y proteger los medios que nos van a permitir al día siguiente, cualquier evento, seguir continuando la vida. Doctor, en estos últimos minutos quisiera pedirle, digamos, ¿cómo resumiría usted la diferencia entre lo que fue SINAPRED en aquellos gobiernos en los que parecía no la cenicienta del Estado, del gobierno, sino la oficina de abandono total y en relación a lo que se ha crecido, lo que tenemos ahora, ¿no? Mira, Alberto, yo te diría que te lo resumiría en una frase. Ajá. Era una mera formalidad. ¿Verdad? Era una mera formalidad, ahí estaba una ley, había una idea, ¿verdad? Pero solo eso, hasta ahí. Una formalidad para algunas veces que se hizo para atender algunas presiones que hicieron algunos organismos, ¿verdad? Pero de cara a nuestra población, de cara a nuestra realidad, prácticamente ahí no existía nada. Yo creo que con toda sinceridad el SINAPRED comienza a nacer de manera efectiva el día que regresa el Frente Sandinista al gobierno, el día que el comandante Daniel asume las riendas, ¿verdad?, de la conducción de un gobierno responsable, con políticas responsables, con planes responsables y que logra el elemento más importante, que es involucrar el protagonismo de nuestra gente en todo esto. El SINAPRED comienza a tomar vida en la medida que también eso que ha dicho el comandante Daniel, pueblo presidente, se hace una realidad. En el SINAPRED, cuando decimos, ¿qué cosa es esa realidad? Bueno, esto que estamos hablando. Esos 2 millones que hemos visto movilizados en los ejercicios, esos protagonistas elaborando sus planes familiares, inclusive esos niños en las escuelas muy orgullosos presentando el trabajo que hicieron con su familia, ¿verdad? Porque ahí estás hablando entonces de esa nueva Nicaragua, que no es que la soñamos, es que ya se está construyendo, porque esos niños van a ser los futuros padres de familia, los futuros jefes, digamos, de muchas unidades institucionales, muchos nicaragüenses que van a estar aquí en mi lugar y que posiblemente van a ser
100 veces más capaces de hacer que esto camine con mayor rapidez, con mayor profundidad y con mayor calidad, que es la aspiración que todos tenemos de hacer de Nicaragua una Nicaragua diferente, solidaria, en esa línea del desarrollo sostenible, pero que también sea 100% muy segura. Gracias, doctor. Y bueno, la invitación es mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y a esa hora, pues todo el mundo activado, ¿no? Para participar en el tercer ejercicio nacional de protección de la vida ante situaciones de multiamenaza. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, ya regresamos, ya volvemos.